Otra vez la amenaza en forma de carta, ahora dirigidas a la presidenta de la Comunidad de Madrid y de nuevo a la directora de la Guardia Civil. Más cartas amenazantes. Correos intercepta en Barcelona una carta dirigida a Isabel Díaz Ayuso con 2 proyectiles. Y en Madrid también se detecta otra dirigida de nuevo a la directora general de la Guardia Civil con 4 proyectiles. Hola, ¿qué tal? Son Roberto Fraile y David Beriain, los 2 periodistas asesinados en Burkina Faso. Las familias están pendientes de su repatriación. Estaban en uno de esos lugares donde los periodistas no son bienvenidos. Desaparecieron en una emboscada mientras grababan un documental. El Tribunal Superior de Justicia da 10 días a la Generalitat para que vacune a guardias civiles y Policía Nacional. Hasta ahora han recibido la primera dosis menos del 10% frente a más del 80% de los Mossos. España impone una cuarentena obligatoria a los viajeros procedentes de la India. La medida entrará en vigor hoy mismo. El país asiático registra una media de 300.000 contagios al día. La borrasca Lola se deshace, pero seguimos con tiempo revuelto. Francisco. Buenos días, Ana. Va a ser un día muy parecido al de las jornadas anteriores, con una mañana de tregua, sin muchas lluvias, pero por la tarde se vuelven a formar esas nubes de evolución que vuelven a dejar tormentas, sobre todo en la mitad este de la comunidad, donde están activos los avisos de la agencia estatal. Pueden caer hasta 15 litros por metro cuadrado en una sola hora. Se supo a última hora de la noche. Isabel Díaz Ayuso ahora es la amenazada. En una oficina de Barcelona se ha detectado una carta con 2 proyectiles dirigida a la candidata de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular. Y no es la única, porque se investiga también otra misiva con 4 proyectiles dirigidas esta vez a la directora general de la Guardia Civil. Estas cosas hay que afrontarlas no solo con serenidad, sino dándoles la importancia que tienen, que es ninguna. La gente que hace este tipo de cosas, de estos envíos, lo que busca es un minuto de gloria y que estemos hablando de ellos. Eran las palabras de Díaz Ayuso en una entrevista en 13 Televisión, minutos después de conocer la noticia. La policía ya investiga quién ha podido mandar estas cartas, también las que la semana pasada llegaron al ministro Grande Marlaska, a Pablo Iglesias y a la directora de la Guardia Civil. El Gobierno condena firmemente los hechos. Ninguna amenaza va a ser, ningún acto de violencia, ninguna intimidación contra ministros, altos cargos o responsables públicos va a conseguir debilitar las profundas convicciones democráticas que conforman este Gobierno. Son Roberto Fraile y David Beriain, los 2 periodistas asesinados en Burkina Faso. Todavía quedan por aclarar muchos detalles sobre lo que ha sucedido, pero el gobierno del país africano ha atribuido la autoría de la tragedia a terroristas. Se jugaban la vida para informar. Grababan un documental sobre la caza furtiva en una zona peligrosa de Burkina Faso y han sido asesinados en una emboscada. La familia ahora espera su repatriación. Uno de ellos es antiguo compañero de Castilla y León Televisión en la 8 Salamanca. Este era el trabajo de Roberto Fraile, pero este también. Durante más de 20 años, trabajador de Castilla y León Televisión, alternó su día a día con su pasión: hacer periodismo allí donde los periodistas no son bienvenidos. Mucho empeño en llegar a sitios donde no había llegado gente. Estuvo pasando mucho calor, mucha sed. De Afganistán a Siria, por los más peligrosos rincones del planeta, el riesgo iba en el paquete. Le decíamos: ¿sabes dónde te estás metiendo? ¿Sabes dónde vas? Pero ese era el riesgo y ese era Roberto. Un día su camino se cruzó con el de David Beriain y se produjo un deslumbramiento mutuo. Fueron 2 almas gemelas que se juntaron. Habían luchado por ponerse de alguna manera, por dar voz a esa gente que estaba debajo de los titulares. El destino les tenía reservado el mismo trágico final. Hoy la profesión los llora a ambos. Luchó por su sueño, lo consiguió y él se ha ido
con la cabeza muy alta. Si me quedo con un adjetivo, me quedaría con el adjetivo valientes. Valiente porque después de recibir el impacto de una granada en Siria en 2012, Roberto jamás pensó en abandonar. Hubo un embajador que le afeó mucho que por qué se había ido a Siria. Y él le contestó, porque soy periodista. Además, Roberto era un artesano de la imagen, un paciente alfarero de gusto exquisito para el recuerdo. Su último trabajo para la casa, un documental aún inédito sobre Andrés Vázquez. Un hueco enorme en la profesión. Dos grandes periodistas y, por encima de todo, dos grandes tipos. Quienes compartieron trabajo con ellos en esos puntos calientes del mundo nos han contado cómo se viven esos riesgos. Han compartido historias en esa otra forma de buscar la verdad sobre el terreno y que tantas vidas se ha llevado por delante. No es fácil para él mirar hoy estas imágenes en las que aparece junto a su amigo Roberto Fraile, asesinado en Burkina Faso. Yo algunas veces he pensado porque muchas veces pensaba que este momento podía llegar. Porque en los últimos años él ha arriesgado mucho. Nos hemos enterado de esta tristísima noticia en la que de alguna manera el mundo es más oscuro que ayer. Compartió con Fraile, también con David Beriaín, grabaciones por medio mundo de Afganistán a Nepal, rodando películas documentales como esta, Los ojos de la guerra, o esta otra, la última que hicieron juntos, All the Souls, en Nepal, sobre la trata de mujeres. Decía que le gustaba contar la historia del tiempo que le había tocado vivir. Él era una persona con una grandísima humanidad. 50 periodistas murieron asesinados el año pasado, según datos de Reporteros Sin Fronteras. Un 84% de ellos fueron atacados deliberadamente. Vemos que aquí y allí hay sucesos como este y bueno, pues, es muy duro. Arropar a las familias de los amigos perdidos es ahora el trabajo pendiente. El Supremo condena al Estado a pagar a Castilla y León el IVA de 2017. El alto tribunal no habla de cantidad, pero la Junta sí que lo cifra en 182 millones de euros. La resolución judicial podría abrir ahora la vía a que otras comunidades pidan lo mismo. 3 años llevaba Castilla y León demandando el dinero del IVA de diciembre de 2017. Lo había hecho en reuniones como esta con el presidente del Gobierno, en encuentros multilaterales como este otro de Zaragoza, con hasta 2 requerimientos al Consejo de Ministros ya con Mañueco como presidente. La paciencia se nos ha agotado claramente. El presidente del Gobierno de España no está actuando de manera adecuada. Castilla y León decidía recurrir a los tribunales después de este Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el Gobierno les dijo que su última propuesta era incurrir en más deuda. Nosotros no queremos más endeudamiento para luego tener más gastos financieros y más devolución de esos préstamos. El problema de cobro de ese IVA de las comunidades autónomas lo había generado el ministro Montoro al cambiar el devengo del día 20 al 30 de cada mes. Y el nuevo Gobierno intentó corregirlo en las cuentas de 2019, pero no se aprobaron. Concluido diciembre, ya no había, dice, base legal. Usted omite que ese efecto se produce en un Gobierno del señor Rajoy, en el año 2017. Hubo dudas jurídicas y quien apostó por la negociación. Esto se pagará si quiere o si no quiere el Gobierno. No es una cuestión de voluntad, es una cuestión jurídica. Pero no ha sido Castilla y León la única en recurrirlo. De manera inmediata presentaremos un recurso contencioso administrativo. El Gobierno de Cantabria ha formulado una demanda en la Audiencia Nacional. El Supremo estima en parte la reclamación de Castilla y León. No entra en la cantidad de 182 millones. Dice que debe fijarse lo que correspondía a la liquidación en ese momento. Entonces se cifró en 142 millones. Ahora el Gobierno central tiene que hacer el ingreso y si la Junta no está de acuerdo, puede recurrir la cantidad. Una vez más, Castilla y León gana, Sánchez pierde. Se le olvida recordar siempre es que ese dinero del IVA no lo teníamos por culpa del señor Montoro, que es quien gobernaba en el año 2017. Son el presidente de la Junta y el líder del Partido Socialista. Ayer, hablando de este asunto en el Pleno, la partida del IVA tuvo su momento en el debate. Hoy, Laura Zembranos continúa con la política fiscal y el impuesto de sucesiones como protagonista.
Sí, la mayor parte del debate de hoy tratará sobre la retirada del impuesto de sucesiones. El proyecto de ley será lo último que se debata de la mañana. Previamente tenemos dos proposiciones no de ley que también hablarán sobre él. Una de Ciudadanos, que pide al Estado que se retire en todo el país, y otra del Partido Socialista, que pide justo lo contrario, que se mantenga y que lo recaudado se destine a radioterapia. Se espera que el tono del debate sea similar al de ayer, mucho menos bronco que el que vimos en el pleno de hace 15 días. Sin la bronca del pleno anterior, Señor Tudanca, me alegro a verle de nuevo. Pero con continuos reproches, el primero del presidente de la Junta, el líder del PSOE, por su ausencia en los premios Castilla y León. Un feo no solo a los premiados, sino a todas las personas de Castilla y León. Mire que venía yo hoy tranquilo, pero es que con usted es imposible. Sobre esos premios, el líder del PSOE ha pedido cambios para evitar que pase lo de este año, que no ha habido mujeres reconocidas. ¿No le parece que hoy más que nunca hace falta adaptar estos premios a las demandas de la sociedad actual? El problema es precisamente que ustedes no ven el problema, señor Mañueco. Coincido que hay que ver esta situación con preocupación. Pero además, el presidente de la Junta ha cargado contra Tudanca. Yo lo que no voy a hacer es acusarle de oportunismo, sino de invitarle a sentarse a trabajar. Vox, por su parte, Señor presidente, elija libertad y líbrese ya del lastre y de las cadenas. le ha pedido así al PP que no haga caso a su socio Ciudadanos. Que me acuse usted de poco menos de estar entregado al gobierno Sánchez, esto es de las cosas que tome nota, señor Tudanca. En el debate también, la pérdida de población del último padrón. Sus políticas nos abocan irremediablemente al exilio. Aquí había 4 procuradores de Ciudadanos, hoy hay 12, y usted ha conseguido pasar de 12 a 2. No sé quién genera más despoblación. Y como ya es habitual, Deben de marcharse. Márchense. márchense. No han faltado tampoco estos mensajes ya clásicos desde el PSOE a la Junta. A 5 días para las elecciones madrileñas, nos despertamos con 3 encuestas abriendo las portadas. El diario ABC pronostica una arrasadora mayoría para Isabel Díaz Ayuso con un 43% de los votos. La Razón y El Mundo coinciden en el porcentaje para el Partido Popular madrileño con un 41%. En las 3 encuestas, el Partido Popular sumaría mayoría absoluta con Vox y la izquierda no tendría opciones para gobernar. El Banco de España alerta de la falta de futuro de los jóvenes después de la pandemia. A lo que ya eran unas condiciones negativas en cuanto a empleo o alquiler, hay que sumarle ahora los estragos sociales de la COVID. 1 de cada 3 menores de 30 años no tiene ingresos de ningún tipo. CaixaBank sigue negociando el mayor ERE de la historia financiera. Finalmente lo ha reducido y de los 8.300 despidos que planteaba pasa a 7.800. 500 trabajadores a los que la entidad bancaria ofrece recolocar en filiales del grupo que no forman parte de este recorte. Al resto ofrece planes de recolocación. Y en esta línea también el BBVA, que ha llegado a un acuerdo con Randstad para recolocar con contratos indefinidos al 100% de los afectados por su ERE. Los sindicatos rechazan las propuestas de ambos bancos y anuncian movilizaciones. La garantía legal de móviles y demás productos nuevos va a pasar a ser de 3 años. España ha aumentado esta garantía. Es la decisión que ha tomado el Consejo de Gobierno, el Consejo de Ministros, para pasar de los 2 años obligatorios actuales a una garantía legal de 3 años. Además, los fabricantes tendrán la obligación de fabricar componentes para su reparación durante una década. La justicia se ha pronunciado sobre la vacunación de los policías nacionales y guardias civiles en Cataluña. El Tribunal Superior de Justicia da un plazo de 10 días a la Generalitat para que los vacune. Hasta ahora han recibido la primera dosis menos del 10% de estos cuerpos frente a más del 80% de los Mossos d'Esquadra, que ya han recibido la vacuna. Los propios Mossos también habían elevado una protesta al gobierno catalán por la discriminación a policías y guardias civiles.
Se confirma la tendencia estable en los datos. La incidencia acumulada baja 3 puntos en España, aunque no pasa lo mismo en todas las comunidades autónomas. Navarra y Melilla ya están controlando sus contagios, pero La Rioja y el País Vasco suben. Se han notificado algo más de 7.000 contagios y 117 fallecidos. Y aquí, en Castilla y León, se ha producido un repunte importante con 456 nuevos positivos. Han fallecido 4 personas en los hospitales y el perfil de las personas que ahora están en las UCIs son cada vez más jóvenes. Quien ingresa en la UCI con coronavirus se juega la vida. Tenemos 9 pacientes COVID, todos ellos intubados y con ventilación mecánica. La diferencia entre los pacientes de hace un año y los de ahora es que son más jóvenes. El más joven que tenemos pues tiene 43, luego tenemos varios de 40 y algo. Nadie está exento de acabar ingresado y después de un año sigue sorprendiendo la letalidad de la COVID. Hace poco yo hablaba con un jefe de servicio de cuidados intensivos que estaba derrumbado porque se acababa de morir de una manera muy rápida una persona de menos de 40 años. En este año de pandemia, la franja de edad de 40 a 50 años es la que más ha crecido en ingresos en UCI, frente al grupo de 60 años a 70. Si el coronavirus se suma a la hipertensión, obesidad o diabetes, el riesgo de que se agrave la enfermedad aumenta. Pues puede ser que gente joven, pues que de alguna manera desencadena toda la cascada inflamatoria que empieza a lesionar los pulmones. Según datos de un informe de la Sociedad de Medicina Intensiva, la estancia en UCI ha bajado en 2 días, aunque en algunos casos se alarga meses. La mayoría de los pacientes que tenemos ahora mismo son de la tercera ola, ¿no? Que como la estancia se prolonga tanto... Lo que no ha variado es la cifra de mortalidad en UCI, sigue en el 30%. Pfizer aprueba un fármaco contra el COVID que podría estar disponible a finales de 2021. La farmacéutica va a comenzar a probar en humanos un medicamento que ha dado muy buenos resultados in vitro para hacer frente a la enfermedad. Se trataría de una pastilla que se podría tomar nada más conocer un positivo para evitar que la enfermedad avanzase. Podría empezar a comercializarse a finales de año. Y a una semana de que los vacunados con AstraZeneca tengan que empezar a ponerse la segunda dosis, el Instituto Carlos III sigue buscando voluntarios en Madrid que participen en el ensayo clínico para combinar vacunas. Los resultados no estarán hasta mediados o finales de mayo. La Agencia Europea del Medicamento ya descartó esta opción, que recomendaba que se mantuviera la misma marca en ambas dosis. Castilla y León iba a recibir 12.700 dosis de la vacuna de Janssen, pero finalmente no será así. Tan solo llegarán la mitad de las previstas, lo que podría suponer un contratiempo. Y desde hoy las personas vacunadas en Estados Unidos podrán quitarse la mascarilla. Los inmunizados no tendrán que hacer uso de ella al aire libre si van en pequeños grupos. Sí tendrán que utilizarla cuando asistan a eventos multitudinarios, deportivos o a conciertos. España no impide la llegada de viajeros de la India, pero sí les impone la cuarentena obligatoria. Así lo ha anunciado el Ministerio de Exteriores por el récord de contagios y fallecidos que ha registrado el país asiático en los últimos días. Se recomienda suspender los viajes hasta la India y que todos los españoles que se encuentren temporalmente en ese país regresen lo antes posible. Muy buenos días. La borrasca Lola se deshizo ayer, pero seguimos con bajas presiones en superficie y con aire frío en altura. Combinación perfecta para que sigamos con ese ambiente inestable, revuelto. En esencia va a ser un día muy parecido al de ayer. Por la mañana una pequeña tregua con nubes, algunos claros. Sí que es verdad que se está escapando alguna gota a estas horas en el oeste, muy poca cosa, pero eso sí, por la tarde vuelven a formarse esas nubes de evolución que se van desarrollando y nos vuelven a dejar chubascos y tormentas. Al ver así el mapa, no quiere decir que nos acompañen durante toda la tarde en toda la comunidad, pero sí que hay probabilidad en la segunda mitad del día de que alcancen prácticamente toda Castilla y León. Además, van a ser más fuertes en la mitad este. De hecho, están activos los avisos de la agencia estatal en Valladolid, la meseta abulense, también en Segovia, el sur de Burgos y muchas zonas de Soria, porque estas tormentas pueden ser intensas y venir acompañadas de hasta 15 litros por metro cuadrado en una sola hora.
La contaminación acústica mata al año a 12.000 personas. Hoy, en el Día Internacional del Ruido, se recuerda que el tráfico rodado es el principal causante de este tipo de contaminación. Un grave problema de salud pública que puede generar trastornos del sueño y que está asociado a la hipertensión y a cardiopatías. El 75% de los habitantes de las grandes ciudades tienen una pérdida auditiva a causa del exceso del ruido. La falta de vocación sacerdotal es un problema al que se está enfrentando la Iglesia en este siglo XXI. El año pasado solo hubo 5 ordenaciones sacerdotales en Castilla y León. Los problemas se agravan en algunas provincias como la de Soria, con la dispersión de las parroquias. La obediencia, ¿no? El día 20 de marzo, José Antonio García fue ordenado sacerdote. Y es un momento de mucha emoción, siempre sobre todo al principio muchos nervios, pero luego una vez que ya estás dentro de la celebración ya es simplemente disfrutar. Este joven soriano no comenzó a prepararse hasta los 28 años para esta vocación. Ahora tiene 36 y tomó esta decisión después de trabajar y estudiar en el extranjero. Llega un momento, ¿no?, que parece que las cosas te van bien, pero como que te falta algo. La suya es la última incorporación a la diócesis de Osma-Soria, que actualmente cuenta con 79 sacerdotes para dar servicio a más de 500 parroquias. Lo que se hace es desplazar a lo largo de la semana, ¿no?, tanto las celebraciones como las visitas a las personas mayores u otras actividades que puedan tener encomendadas, ¿no?, a lo largo de la semana, es evidente, sino como una forma de llegar lo más posible. Detrás de esta falta de vocaciones hay, a juicio de los religiosos, una crisis de fe global y un cambio en los valores sociales. Lo estamos viendo en todos los aspectos, también en el aspecto político, aspecto social, aspecto económico, ¿no? Entonces yo pienso que va también todo un poco unido, ¿no? En Soria, además, casi la mitad de los sacerdotes que continúan ejerciendo lo hacen a pesar de tener más de 75 años. El Museo del Prado cuenta con una oficina de copias. El objetivo no es sustituir a las originales, sino crear un taller de ensayo y profesionales. Solo la guerra civil y la pandemia han conseguido paralizar la oficina de copias del Museo del Prado, que desde 1819 lleva acogiendo a pintores y estudiantes. Suelen tener interés en obras muy similares, porque son obras maestras muchas veces, ¿no? Hablamos de Goya, de Murillo, de Velázquez, de Rafael, de Tiziano, que son de los más copiados. El Prado exige un cierto nivel para ser copista, formación, currículum y carta de recomendación. Y todas las copias quedan registradas. De cada copia que se hace, como una numeración, las medidas nunca son las mismas del original, nunca puede una copia hecha en el museo sustituir ni pretender sustituir al original. Así empezó Leónides, un profesor de latín burgalés residente en Madrid que lleva 15 años copiando obras en el museo. Para perfeccionar lo que yo pudiera saber de pintura y para, de alguna manera, recrear obras maestras de la historia del arte. El coronavirus interrumpió su copia de El Quitasol de Goya. Está, como quien dice, esbozada, apenas manchada. Los copistas, además de copiar, también suelen reproducir el proceso del maestro al que imitan. A la hora de la verdad, uno no viene a hacer falsificaciones, sino copias. El copista trabaja de cara al público y sin entorpecer la visión del cuadro. Te alaba mucho, lo cual te motiva, te vienen a decir cosas como si tú eres un Velázquez renacido. Leónides guarda hasta 15 copias de obras maestras realizadas por él en su casa. El quebrantahuesos puede volver a volar por la Sierra de Gredos en Ávila si la Comisión Europea da el visto bueno al proyecto LIFE, presentado por la Junta y la Fundación Quebrantahuesos. Esta ave ya se reintrodujo de forma artificial en picos de Europa. Hoy además hemos conocido que una pareja reproductora se ha establecido en el entorno del Moncayo, en la provincia de Soria. Es la primera recolonización natural de la especie en el sistema ibérico. Bueno, pues así nos vamos. Ya saben, pueden seguir informados las 24 horas del día en nuestra página web ciltv.es. Adiós.